El propósito de este libro es indicar las posibilidades del hombre, mostrar que el hombre puede cambiar su futuro, pero, aunque modificado, vuelve a formar una secuencia determinista que comienza en el punto de interferencia, un futuro coherente con la modificación. La característica más importante del futuro humano es la flexibilidad. El futuro, aunque esté predeterminado en todos sus detalles, tiene muchos desarrollos. En cada momento de nuestra vida tenemos ante nosotros la elección de cuál de los muchos futuros tendremos. Todo hombre tiene dos visiones del mundo, una natural y otra espiritual. Los antiguos llamaban a uno la mente carnal y al otro la mente de Cristo. Podemos diferenciar entre la conciencia ordinaria, gobernada por nuestros sentidos, y la imaginación controlada, gobernada por el deseo. Podemos reconocer estos dos centros de pensamiento distintos en la afirmación: el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios, porque le son una tontería, y no puede entenderlas, porque solo puede juzgarlas por el Espíritu. 1 Corintios 2 y 14. La visión natural confina la realidad al momento llamado ahora. Según la visión natural, el pasado y el futuro son puramente imaginarios. Por otro lado, la visión espiritual ve el contenido del tiempo. El pasado y el futuro son uno con el presente en la visión espiritual. Lo que para el hombre natural es mental y subjetivo, para el hombre espiritual es concreto y objetivo. El hábito de ver solo lo que nuestros sentidos nos permiten nos hace totalmente ciegos a lo que de otro modo veríamos. Para cultivar la facultad de ver lo invisible, debemos desligar deliberadamente nuestra mente de la evidencia de los sentidos y centrar nuestra atención en un estado invisible, percibiéndolo mentalmente hasta que adquiera la claridad de la realidad. En serio, el pensamiento enfocado en una dirección concreta apaga otras sensaciones y las hace desaparecer. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para verlo. El hábito de apartar nuestra atención de la región sensorial y concentrarla en lo invisible desarrolla nuestra visión espiritual y nos permite penetrar más allá del mundo de los sentidos y ver lo invisible. Porque desde la creación del mundo se pueden contemplar claramente sus obras invisibles. Carta a los Romanos 1 y 20. Esta visión es totalmente independiente de las facultades naturales. Ábrelo y acelera. Un poco de práctica nos convencerá de que podemos, controlando nuestra imaginación, remodelar nuestro futuro en armonía con nuestro deseo. El deseo es el resorte de la acción. No podríamos mover un solo dedo hasta que tengamos el deseo de moverlo. No importa lo que hagamos, seguimos el deseo que domina nuestra mente en ese momento. Cuando cambiamos un hábito, nuestro deseo de cambiarlo es más fuerte que el deseo de mantenerlo. Los deseos que nos impulsan a la acción son los que mantienen nuestra atención. Un deseo no es más que la conciencia de algo de lo que carecemos si queremos mejorar nuestra vida. Los deseos siempre tienen alguna ganancia visible. Cuanto mayor sea la ganancia, más intenso será el deseo. No existe en absoluto un deseo no egoísta. Cuando no hay nada que ganar, no hay deseo y, en consecuencia, no hay acción. El hombre espiritual habla al hombre natural en el lenguaje del deseo. La clave del progreso y de la realización de los sueños en la vida reside en la pronta obediencia a su voz. La obediencia sin demora a esta voz es la convicción inmediata del deseo realizado. Desear un estado es tenerlo. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado. El hombre, al asumir el sentimiento de su deseo realizado, y luego vivir y comportarse de acuerdo con esa creencia, cambia el futuro en armonía con su creencia. Las creencias despiertan lo que afirman. Tan pronto como el hombre adquiere el sentimiento de su deseo realizado, su ser cuatridimensional encuentra el camino para el logro de este fin, descubre los métodos para su realización. No conozco otra definición clara del medio por el que realizamos nuestros deseos que experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos físicamente si alcanzáramos nuestra meta. Esta experiencia imaginaria del objetivo determina los medios. Por lo tanto, el yo cuatridimensional construye con su visión amplia los medios necesarios para alcanzar el fin deseado. Es difícil para la mente indisciplinada asumir un estado negado por los sentidos. Pero he aquí una técnica que facilita recordar lo invisible, es decir, prever un acontecimiento antes de que ocurra.
La gente tiene la costumbre de tomarse las cosas sencillas a la ligera. Pero esta sencilla fórmula para cambiar el futuro se descubrió tras años de investigación y experimentos. El primer paso para cambiar el futuro es desear, es decir, definir tu objetivo, saber con seguridad lo que quieres. En segundo lugar, construye un acontecimiento que imagines que puede ocurrirte después de que se cumpla tu deseo, un acontecimiento que implique el cumplimiento del deseo, algo que tenga la acción del yo predominante. En tercer lugar, inmoviliza el cuerpo físico e induzca un estado de sueño imaginando que está dormido. Túmbate en una cama o relájate en un sillón. A continuación, con los párpados cerrados y la atención centrada en la acción que pretendes realizar en tu imaginación, siéntete mentalmente dentro de esa acción, imagina al mismo tiempo que estás realizando realmente esa acción aquí y ahora. Siempre hay que participar en la acción imaginaria, no limitarse a observar, sino sentir que se está realizando el acto para que la sensación imaginaria sea real. Es importante recordar siempre que la acción que te propongas debe ser una acción que consiga el cumplimiento de tu deseo. También debes sentirte dentro de la acción hasta que ésta adquiera la viveza y la claridad de la realidad. Por ejemplo, supongamos que desea un ascenso en el trabajo. Recibir una felicitación sería un acontecimiento que le ocurriría como consecuencia del cumplimiento de su deseo. Después de elegir esto como la acción que experimentarás en tu imaginación, inmoviliza tu cuerpo e induce un estado de somnolencia, un estado de sueño, pero en el que todavía eres capaz de controlar la dirección de tus pensamientos, un estado en el que estás atento sin esfuerzo. A continuación, visualiza a un amigo de pie frente a ti. Coloca tu mano imaginaria en la de él o ella. Siéntelo sólido y mantén una conversación imaginaria con él en armonía con la acción. No te visualices en un punto distante en el espacio y el tiempo mientras te felicitan. En lugar de eso, trae el otro lugar aquí y el futuro ahora. El evento futuro es la realidad ahora en un mundo dimensional mayor, y curiosamente, el ahora en un mundo dimensional mayor es equivalente al aquí en el espacio tridimensional ordinario de la vida cotidiana. La diferencia entre sentirte en acción, aquí y ahora, y visualizarte en acción como si estuvieras en la gran pantalla, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Puedes entender la diferencia visualizándote ahora subiendo una escalera. A continuación, con los párpados cerrados, imagina una escalera delante de ti y percibe que la subes. El deseo, la inmovilidad física que roza el sueño y la acción imaginaria en la que el yo domina sentimentalmente el aquí y el ahora, no solo son factores importantes para modificar el futuro, sino que también son condiciones esenciales para proyectar conscientemente el yo espiritual. Cuando el cuerpo físico está quieto y estamos poseídos por la idea de hacer algo, si imaginamos que lo estamos haciendo aquí y ahora y mantenemos esa acción imaginaria con un sentimiento creciente hasta que llegue el sueño, parecerá que nos despertamos fuera del cuerpo físico en un mundo dimensionalmente más grande con una visión dimensionalmente más grande, haciendo realmente lo que queríamos e imaginábamos que estábamos haciendo. Pero tanto si nos despertamos en este lugar como si no, realmente estamos realizando la acción en el mundo cuatridimensional, y la volveremos a realizar en el futuro aquí en el mundo tridimensional. La experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria, hasta condensar la idea objeto de nuestra meditación en un solo gesto, y a repetirlo una y otra vez hasta que tome apariencia de realidad. De lo contrario, la atención varará por un rastro de asociaciones, y una multitud de imágenes asociadas vendrán a la mente, y en pocos segundos nos alejarán cientos de kilómetros de nuestro objetivo en el espacio, y muchos años en el tiempo. Si decidimos subir un determinado tramo de escaleras, porque ese es el acontecimiento que plausiblemente sigue al cumplimiento de nuestro deseo, entonces debemos restringir nuestra acción a subir ese tramo de escaleras en particular. Si la atención empieza a divagar, devuélvela a su tarea de subir la escalera, y continúa haciéndolo hasta que la acción imaginaria tenga la solidez y la claridad de la realidad. La idea debe mantenerse sin ningún esfuerzo especial por nuestra parte. Debemos, con un mínimo esfuerzo, impregnar la mente con el sentimiento del deseo realizado. La somnolencia facilita el cambio porque favorece la atención sin esfuerzo, no debe llevarse al estado de sueño, en el que ya no seríamos capaces de controlar los movimientos de nuestra atención.
sino que debe ser un nivel moderado de somnolencia en el que todavía seamos capaces de dirigir nuestros pensamientos. El modo más fructífero de personificar un deseo es asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego, en un estado latente y realizado, repetir una y otra vez como una canción de cuna cualquier frase corta que implique el cumplimiento del deseo, como gracias, 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 hasta que ese único sentimiento de gratitud domine la mente. Di estas palabras como si las dirigieras a un poder superior que ha hecho esto por ti. Sin embargo, si buscamos una proyección consciente en un mundo dimensional más amplio, debemos nivelar la acción hasta que se produzca el sueño. Experimentamos en nuestra imaginación lo que experimentaríamos físicamente si lográramos nuestro objetivo, y con el tiempo podremos sentirlo físicamente como lo hemos sentido en nuestra imaginación. Alimentar la mente con premisas, es decir, con afirmaciones que se presumen verdaderas, ya que las creencias, aunque sean falsas, si se llevan a un sentimiento de realidad, se materializarán en hechos. Para una convicción, cualquier medio que promueva su realización es bueno. Influye en el comportamiento de todos, inspirando en todos los movimientos, acciones y palabras que facilitan su realización. Para entender cómo el hombre modela el futuro en armonía con su creencia, simplemente experimentando en su imaginación lo que experimentaría en la realidad si lograra su objetivo, debemos saber que se entiende por el mundo dimensionalmente más grande, pues es al mundo dimensionalmente más grande al que vamos para alterar nuestro futuro. Observar un acontecimiento antes de que ocurra implica que el acontecimiento está predeterminado desde el punto de vista humano en el mundo tridimensional. Por lo tanto, para cambiar las condiciones aquí en las 3 dimensiones del espacio, primero debemos cambiarlas en las 4 dimensiones del espacio. El hombre no sabe exactamente lo que significa un mundo dimensionalmente más grande, y sin duda niega la existencia de un ser dimensionalmente más grande. Está bastante familiarizado con las 3 dimensiones de longitud, anchura y altura, y cree que, si hubiera una 4ª dimensión, sería tan clara para él como las de longitud, anchura y altura. Pero una dimensión no es una línea. Es cualquier forma de medir las cosas que es totalmente diferente de todas las demás formas. Es decir, para medir un sólido en 4 dimensiones, simplemente lo medimos en todas las direcciones excepto la longitud, la anchura y la altura. ¿Hay alguna otra forma de medir un objeto que no sea por su longitud, anchura y altura? El tiempo mide mi vida sin utilizar las 3 dimensiones de largo, ancho y alto. No existe un objeto instantáneo. Su aparición y desaparición son medibles. Dura un tiempo determinado. Podemos medir su vida útil sin utilizar las dimensiones de longitud, anchura y altura. El tiempo es, en definitiva, una 4ª forma de medir un objeto. Cuantas más dimensiones tenga un objeto, más sustancial y real será. Una línea recta, que se encuentra completamente en una dimensión, adquiere forma, masa y sustancia con la adición de dimensiones. ¿Qué nueva cualidad aportaría el tiempo, la 4ª dimensión, a un objeto que lo haría tan superior a los sólidos como los sólidos lo son a las superficies y las superficies a las líneas? El tiempo es un medio para cambiar la experiencia, ya que todo cambio requiere tiempo. La nueva cualidad es la mutabilidad. Observa que si seccionamos un sólido, su sección será una superficie. Si seccionamos una superficie obtenemos una recta, y si seccionamos una recta obtenemos un punto. Esto significa que un punto no es más que la sección de una línea, que a su vez no es más que la sección de una superficie, que a su vez no es más que la sección de un sólido, que a su vez, llegando a la conclusión lógica, no es más que la sección de un objeto cuatridimensional. No podemos evitar la deducción de que todos los objetos tridimensionales no son más que secciones de cuerpos cuatridimensionales, lo que significa, cuando me encuentro contigo, me encuentro con una parte de tu ser cuatridimensional, ese ser cuatridimensional que es invisible. Para ver el ser cuatridimensional tengo que mirar cada sección o momento de tu vida desde el nacimiento hasta la muerte, y verlos todos como coexistentes. Mi visión debe incluir todo el surtido de impresiones sensoriales que has experimentado en la Tierra, más las que aún no has experimentado. Debería verlos no en el orden en que los experimento, sino como un todo.
dado que el cambio es el sello de la cuarta dimensión, debería verlos como un flujo, un todo vivo y que respira. Ahora, si hemos fijado todo esto claramente en nuestra mente, ¿qué significa para nosotros en este mundo tridimensional? Significa que si podemos movernos por la línea de tiempo, podemos ver el futuro y cambiarlo si queremos. Este mundo, que consideramos tan sólidamente real, no es más que una sombra de la que podemos salir y más allá en cualquier momento. Es una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente grande, un mundo más fundamental abstraído de un mundo aún más fundamental y más grande y así ad infinitum. Porque lo absoluto es inalcanzable por cualquier medio o análisis, por muchas dimensiones que añadamos al mundo. El hombre puede probar la existencia de un mundo dimensionalmente mayor simplemente concentrando su atención en un estado invisible e imaginando que lo ve y lo oye. Si permanece concentrado en este estado, su entorno actual se desvanecerá y despertará a un mundo dimensionalmente mayor en el que el objeto de su contemplación es visible como una realidad concreta y objetiva. Intuyo que si abstrajera sus pensamientos de este mundo dimensionalmente mayor y se replegara aún más en su mente, volvería a provocar una externalización del tiempo. Descubriría que cada vez que se retrae dentro de su mente y provoca una externalización del tiempo, el espacio se vuelve dimensionalmente más grande. Y llegaría a la conclusión de que tanto el tiempo como el espacio son seriales, y que el drama de la vida no es más que el ascenso de un bloque de tiempo multidimensional. Los científicos explicarán algún día por qué hay un universo en serie. Pero en la práctica, es más importante saber cómo utilizamos este universo serial para cambiar el futuro. Para cambiar el futuro, solo tenemos que ocuparnos de dos mundos en esta serie infinita. El mundo que conocemos a través de nuestros órganos físicos, y el mundo que percibimos independientemente de ellos. He afirmado que el hombre tiene en cada momento ante sí la elección de cuál de varios futuros será el suyo. Pero surge una pregunta: ¿cómo es esto posible si las experiencias del hombre, en un mundo tridimensional, están predeterminadas, lo que implica su observación de un evento antes de que ocurra? Esta capacidad de cambiar el futuro puede explicarse si comparamos las experiencias de la vida con esta página impresa. El hombre experimenta los acontecimientos en la Tierra de forma individual y sucesiva de la misma manera que usted está viendo ahora las palabras de esta página. Imagine que cada palabra de esta página representa una única impresión sensorial. Para entender el contexto, para entender lo que quiero decir, centre su vista en la primera palabra de la parte superior izquierda y luego mueva su vista a través de la página de izquierda a derecha, dejando que se detenga en las palabras individualmente y en sucesión. Cuando tus ojos lleguen a la última palabra de la página habrás comprendido el significado. Pero imagina que al mirar la página, con todas sus palabras impresas, decides reordenarlas. Al reordenarlos, se podría contar una historia totalmente diferente, de hecho, muchas historias diferentes. Un sueño no es más que un pensamiento cuatridimensional incontrolado, la reorganización de impresiones sensoriales pasadas y futuras. El hombre rara vez sueña los acontecimientos en el orden en que los experimenta cuando está despierto. Suele soñar con dos o más acontecimientos, separados en el tiempo, fundidos en una sola impresión sensorial, o más bien reordena completamente las sensaciones para no reconocerlas cuando las encuentra despierto. Por ejemplo, he soñado que entregaba un paquete en el restaurante de mi edificio. La camarera me dijo: «No puedes dejarlo ahí», tras lo cual el ascensorista me dio unas cartas y al darle las gracias también me las dio a mí. En ese momento, el operador del ascensor nocturno apareció y me saludó. Al día siguiente, al salir del piso, recogí unas cartas colocadas debajo de mi puerta. Al bajar le di una propina al operador del ascensor diurno y le agradecí el correo, tras lo cual él me agradeció la propina. De camino a casa oí al portero decir a un repartidor: «No puede dejar eso ahí». Cuando me disponía a tomar el ascensor, me llamó la atención una cara conocida en el restaurante, y al mirar dentro vi a la camarera saludándome con una sonrisa. Esa noche acompañé al ascensor a los invitados que había tenido para cenar y, al saludarles, el operador nocturno me saludó. Simplemente reordenando algunas de las sensaciones que estaba destinado a experimentar y fusionándolas en una sola impresión,
construí un sueño que era algo diferente de mi experiencia real. Cuando hayamos aprendido a controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo cuatridimensional, deberíamos ser capaces de crear conscientemente circunstancias en el mundo tridimensional. Aprendemos este control a través de la ensoñación, en la que podemos mantener la atención sin esfuerzo, porque la atención sin esfuerzo es indispensable para cambiar el futuro. Podemos, en una ensoñación controlada, construir conscientemente un acontecimiento que deseamos experimentar en el mundo tridimensional. Las impresiones sensoriales que utilizamos para construir nuestra ensoñación son verdaderas realidades situadas en el tiempo o en el mundo cuatridimensional. Todo lo que hacemos al construir nuestra ensoñación es seleccionar del vasto conjunto de sensaciones aquellas que, correctamente ordenadas, implican que hemos cumplido nuestro deseo. Con este sueño claramente definido nos relajamos en un sillón y nos inducimos a un estado de conciencia similar al del sueño. Un estado que, aunque roza el sueño, nos permite controlar conscientemente los movimientos de nuestra atención. Así que experimentamos en nuestra imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si esta ensoñación fuera un hecho objetivo. Al aplicar esta técnica para cambiar el futuro es importante recordar siempre que lo único que ocupa la mente durante la ensoñación es el sueño de ojos abiertos, las acciones y sentimientos predeterminados que implican el cumplimiento de nuestro deseo. Cómo el sueño se convierte en realidad no es nuestro problema. Nuestra aceptación del sueño como realidad física determinará su realización. Permítanme recordarles una vez más los fundamentos de la oración, que no es más que una ensoñación controlada. Defina su objetivo, sepa definitivamente lo que quiere. Construye un acontecimiento que sepas que te ocurrirá como consecuencia de la realización de tu deseo, algo que tendrá la acción del ser predominante, un acontecimiento que implique la realización de tu deseo. Inmovilizar el cuerpo físico e inducir un estado de conciencia similar al sueño. Por lo tanto, siéntase mentalmente en la acción propuesta, hasta que el único sentimiento de logro domine la mente. Mientras tanto, imagine que realmente está realizando la acción aquí y ahora, de modo que sienta en su imaginación lo que sentiría físicamente si lograra su objetivo. La experiencia me ha convencido de que esta es la forma más fácil de lograr nuestro objetivo. Sin embargo, mis propios fracasos me traicionarían si pretendiera dominar por completo los movimientos de la atención. Pero como decían los antiguos, esto es todo lo que hago, olvidando el pasado e inclinándome hacia el futuro, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio. Carta a los Filipenses 3, 13,14. Una vez más quiero recordarte que la responsabilidad de hacer realidad lo que quieres en el mundo no recae sobre tus hombros. No te preocupes por el cómo, cuando estás convencido de que lo que quieres se ha hecho, la convicción tiene su propia manera de objetivarse. Toda la responsabilidad de hacer lo posible se le quita a usted. Hay una breve declaración en el libro del Éxodo que expresa esto. Millones de personas que lo han leído o citado a lo largo de los siglos lo han malinterpretado completamente. Dice, no cocines el cabrito en la leche de su madre. En la versión King James, no hervirás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 11 y 19. Innumerables millones de personas, interpretando erróneamente esta afirmación, hasta ahora, la época ilustrada de 1948, no han consumido productos lácteos con carne. No funciona así. Creen que la Biblia es historia, y cuando dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre, no comerán leche y productos lácteos, como mantequilla y queso, junto con un plato de cabrito u otra carne. Incluso tienen platos separados en los que cocinan la carne. Pero ahora hay que aplicarlo psicológicamente. Has hecho tu meditación y te has convencido de que eres lo que quieres ser. La conciencia es Dios, tu atención es como el río de la vida o la leche misma que nutre y mantiene vivo aquello que tiene tu atención. En otras palabras, lo que tiene su atención tiene su vida. A lo largo de los siglos, el cabrito se ha utilizado como símbolo de sacrificio. Has dado vida a todo en tu mundo. Pero hay cosas que ya no quieres mantener vivas, aunque las hayas criado. Eres un padre celoso que puede devorar fácilmente a sus hijos, como Cronos. Está en su derecho de destruir lo que antes quería cuando no lo conocía bien. Ahora te has desprendido en conciencia de ese estado anterior.
Era tu niño, era tu hijo, lo encarnabas y lo expresabas en tu mundo. Pero ahora que te has convencido de que eres lo que quieres ser, no mires atrás a tu estado anterior preguntándote cómo va a desaparecer de tu mundo. Porque si miras hacia atrás y le prestas atención, vuelves a guisar a ese niño en la leche de su madre. No te dirás a ti mismo, me pregunto si realmente me he alejado de ese estado, o me pregunto si esto y aquello es cierto. Presta toda tu atención a la convicción de que es así, ya que toda la responsabilidad de hacer que sea así ha sido eliminada de ti. No tienes que hacerlo así, es así. Apropiarse de lo que ya es un hecho, y vivir en la creencia de que lo es, y de una manera que tú no sabes, yo no sé, nadie sabe, se objetiva en tu mundo. No te preocupes por el cómo y no pienses en tu estado anterior. Nadie que haya puesto la mano en el arado y luego se vuelva atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Simplemente convénzase de que esto está hecho y suspenda la razón. Suspenda todos los argumentos de la mente tridimensional consciente. Tu deseo está más allá del alcance de la mente tridimensional. Convéncete de que eres lo que quieres ser, vive como si lo fueras, y mientras te aferres a esa creencia, se materializará. Preguntas y respuestas sobre la ley de la atracción y el poder creativo. Uno pregunta, ¿cuál es el significado del símbolo que aparece en las portadas de sus libros? Respuesta, es un ojo colocado en un corazón que, a su vez, está colocado en un árbol cargado de frutos. Lo que significa que cualquier cosa de la que seas consciente y aceptes como verdadera, la realizarás. Lo que un hombre tiene en su corazón es. 2 pregunta, me gustaría casarme, pero no he encontrado al hombre adecuado. ¿Cómo puede imaginarme un marido? Respuesta, sigue siempre tus ideales, porque es el estado ideal el que capta la mente. No limites el estado del matrimonio a un hombre determinado, sino a una vida plena, rica y abundante. Lo que desea experimentar es la alegría del matrimonio. No modifiques tu sueño, pero mejóralo haciéndolo más agradable. A continuación, condensa tu deseo en un solo sentimiento o en un acto que implique su realización. En este mundo occidental, la mujer lleva su anillo de boda en el dedo anular de la mano izquierda. Ser madre no implica estar casada, la intimidad no implica estar casada, pero un anillo de boda sí. Relájese en una silla cómoda o túmbese de espaldas como si estuviera a punto de dormirse. Entonces asume el sentimiento de estar casado. Imagina un anillo de boda en tu dedo. Tócalo. Gíralo alrededor de tu dedo. Deslízalo sobre el nudillo. Persevera en esta acción hasta que el anillo adquiera un aspecto distinto y realista. Piérdase en la sensación de tener el anillo en el dedo tanto que cuando abra los ojos se sorprenderá de no verlo allí. Si, por el contrario, es un hombre que no lleva anillo, puede imaginarse una responsabilidad mayor. ¿Cómo te sentirías, por ejemplo, si tuvieras una esposa que mantener? Asume ahora la sensación de ser un hombre felizmente casado. 3 pregunta, ¿qué tengo que hacer para conseguir una inspiración creativa así para escribir? Respuesta, ¿qué hay que hacer? Imagina que la historia ya ha sido escrita y aceptada por una gran editorial. Reducir la idea de ser escritor a la sensación de satisfacción. Repite la frase, qué bien, o gracias, 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 una y otra vez hasta que sientas que lo has conseguido. O imagina que un amigo te felicita. Hay innumerables formas de insinuar el éxito, pero siempre se llega al final. Si aceptas el final se hará realidad. No pienses en ponerte en el estado de ánimo adecuado para escribir, sino vive y actúa como si ahora fueras el autor que deseas ser. Supongamos que tienes el talento de escribir. Piensa en el modelo que quieres mostrar en el exterior. Si escribes un libro y nadie quiere comprarlo, no tienes ninguna satisfacción. Actúa como si la gente se muriera por leer tu obra. Vive como si no pudieras escribir historias o libros lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Persevera en esta creencia. Y todo lo que necesites para lograr tu objetivo florecerá rápidamente y podrás expresarlo. 4 pregunta, ¿cómo puedo imaginar un público más amplio en mis conferencias? Respuesta,
Te respondo compartiendo la técnica que utiliza un profesor muy hábil que conozco. Cuando este hombre llegó a nuestro país, empezó a dar discursos en una pequeña sala de Nueva York. Aunque en sus reuniones del domingo por la mañana solo había 50 o 60 personas, que ocupaban únicamente las primeras filas, este profesor subía al escenario y se imaginaba un público numeroso. Luego decía a las filas vacías: ¿me oyes ahí detrás? En la actualidad, este hombre da una conferencia en el Carnegie Hall de Nueva York para unas 2.500 personas cada domingo, por la mañana y miércoles por la noche. Quería hablar a las multitudes. No estaba siendo modesto. No se engañaba a sí mismo, pero imaginó una multitud en su conciencia y la multitud llevó. Así que ponte de pie frente a una gran audiencia. Diríjase a este público en su imaginación. Siéntete como si estuvieras en ese escenario y tu sentimiento te proporcionará los medios. 5. Pregunta: ¿es posible imaginar muchas cosas al mismo tiempo? ¿O debo limitar mi imaginación a un solo deseo? Respuesta: personalmente prefiero limitar mi acto imaginativo a un solo pensamiento, pero eso no significa que me detenga ahí. Durante el día puedo imaginar muchas cosas, pero en lugar de imaginar muchas cosas pequeñas, te sugiero que imagines algo tan grande que incluya todas esas cosas pequeñas. En lugar de imaginar tener riqueza, salud y amistades, imagina ser entusiasta. Nunca se puede estar entusiasmado y con dolor al mismo tiempo. Nunca podrías ser entusiasta y ser amenazado con el desalojo. Nunca podrías ser entusiasta si no disfrutaras de la amistad y el amor. ¿Qué se siente al estar entusiasmado sin saber qué es lo que ha producido tu entusiasmo? Reducir la idea de entusiasmo a un solo sentimiento, ¿no es genial? No permitas que la mente racional se pregunte por qué, porque si lo hace empezará a buscar una causa visible, y el sentimiento se perderá. Más bien, repite para ti mismo una y otra vez: ¿no es genial? Suspenda el juicio sobre lo que es fantástico. Capta una sola sensación de todo lo que es grande y te sucederán cosas que atestiguan la verdad de esa sensación. Y te prometo que incluirá todas esas pequeñas cosas. 6. Pregunta: ¿cuántas veces debo realizar el acto imaginativo? ¿Durante unos días o durante muchas semanas? Respuesta: el libro del Génesis cuenta la historia de Jacob luchando con un ángel. Esta historia nos da la pista que buscamos, que cuando se alcanza la satisfacción, le sigue la impotencia. Cuando tienes la sensación de realidad, al menos en ese momento, eres mentalmente impotente. El deseo de repetir la oración se desvanece, ya que ha sido sustituido por el sentimiento de logro. No puedes insistir en querer lo que ya tienes. Si te imaginas que eres lo que deseas ser hasta el punto del éxtasis, ya no lo deseas. Tu acto imaginativo es un acto creativo similar al de un hombre que se detiene. Se arrodilla y recibe una bendición, pues así como el hombre crea su propia semejanza, tu acto imaginativo toma la semejanza de tu ideal. Sin embargo, si no alcanzas el punto de satisfacción, repite la acción una y otra vez hasta que sientas que lo has alcanzado y la virtud te haya abandonado. 7. Pregunta: me han enseñado a no pedir cosas terrenales, sino solo crecimiento espiritual. Sin embargo, lo que necesito es dinero y cosas. Respuesta: tienes que ser honesto contigo mismo. En las Sagradas Escrituras siempre se hace la pregunta: ¿qué quieres de mí? Algunos querían ver, otros querían comer, otros querían ser curados o pedían: que mi hijo viva. Tu ser superior te habla a través del lenguaje del deseo. No te engañes. Teniendo en cuenta lo que quieres, reclama tenerlo ya, pues tu Padre se complacerá en dártelo, y recuerda, lo que deseas lo tendrás. 8. Pregunta: una vez que uno ha asumido su deseo, ¿debe tener siempre presente la presencia de ese yo mayor que protege y cumple nuestro deseo? Respuesta: la aceptación del fin te dará los medios. Asume el sentimiento de realización del deseo y tu ser superior determinará los medios. Cuando te hayas apropiado de un estado como si ya lo hubieras conseguido, tu actividad diaria distraerá tu mente de los pensamientos ansiosos para que no estés constantemente buscando una señal. No tienes que pensar constantemente que alguna presencia hará algo en tu favor, sino que tienes que saber que ya lo ha hecho.
sabiendo que lo que quieres ya es un hecho, vive como si lo fuera y las cosas sucederán para hacerlo realidad. No se preocupe porque pueda haber una presencia que haga algo por usted. El tú más profundo y más grande ya lo ha hecho. Lo único que tienes que hacer es ir al lugar donde te lo encontrarás. Recuerda la historia del hombre que regresó de la casa de su amo y se encontró con el criado que le dijo: «Tu hijo está vivo». Y cuando le preguntó a qué hora se había curado, el criado le respondió: a las 7. A la misma hora en que había creído en el cumplimiento de su deseo, este se había cumplido, pues fue a las 7 en punto cuando su amo le dijo: «Tu hijo vivirá». Su deseo ya se ha cumplido. Actúa como si lo fuera y, aunque el tiempo pasa lentamente en esta dimensión de tu ser, te traerá sin embargo la confirmación de tu suposición. Sin embargo, les pido que no se impacienten. Si hay algo que realmente necesitas es paciencia. 9. Pregunta: ¿no hay una ley que dice que no se puede conseguir nada a cambio de nada? ¿No tenemos que ganarnos lo que queremos? Respuesta: la creación está terminada. A tu Padre le complace darte su reino. La parábola del hijo pródigo es la respuesta que buscas. A pesar del despilfarro del hombre, en el momento en que recordó quién era realmente, se alimentó del ternero cebado y se puso la túnica y el anillo de la autoridad. No hay nada que ganar. La creación terminó cuando se inventó el tiempo. Tú, como hombre, eres Dios que se hizo visible para mostrar lo que es, no lo que será. No pienses que tienes que trabajar duro y sudar para ser salvado. Faltan 4 meses para la cosecha, los campos ya están floreciendo, solo hay que hundir la guadaña en ellos. 10. Pregunta: ¿pero el pensamiento de que la creación está terminada no nos priva de nuestra iniciativa? Respuesta: si se puede observar un acontecimiento antes de que ocurra, significa que el acontecimiento que va a ocurrir debe estar predeterminado desde el punto de vista de la persona que vive en este mundo tridimensional. Sin embargo, no es necesario que te encuentres con un evento así. Al cambiar tu autoconcepto, puedes interferir en tu futuro y moldearlo en armonía con tu nuevo autoconcepto. 11. Pregunta: ¿pero esta capacidad de cambiar el futuro no niega el hecho de que la creación está terminada? Respuesta: no. Al cambiar tu concepto de ti, cambias tu relación con las cosas. Si cambias el orden de las letras en un juego para formar una nueva palabra, no has creado nuevas palabras, simplemente has tenido el placer de reordenar las letras. Tu concepto de ti determina el orden de los acontecimientos que te suceden. Los acontecimientos existen desde el nacimiento del mundo, pero no su disposición temporal. 12. Pregunta: ¿por qué a los que se aplican a fondo en la metafísica parece que siempre les falta algo? Respuesta: porque no aplicó realmente la metafísica. No estoy hablando de un enfoque cobarde de la vida, sino de una aplicación diaria de la ley de la conciencia. Una vez que te has apropiado de tu deseo, no necesitas que una persona o un estado actúe como conducto para hacerlo realidad. Al vivir en un mundo de hombres, necesito dinero en mi vida diaria. Si te invito a comer mañana, tengo que pagar la cuenta. Cuando salgo de un hotel, tengo que pagar la cuenta. Para coger el tren a Nueva York, tengo que comprar el billete de tren. Necesito dinero y esto debe estar ahí. No diré: Dios sabe que necesito dinero. Por el contrario, haré mío ese dinero como si realmente existiera. Debemos vivir con valor. Debemos vivir como si fuéramos dueños de lo que queremos poseer. No pienses que porque hayas ayudado a tu vecino, otra persona verá tu buena acción y de alguna manera te ayudará con tus problemas. No hay nadie más que lo haga por ti. Tú mismo debes tomar valientemente posesión de lo que tu Padre ya te ha dado. 13. Pregunta: ¿puede una persona inculta autoeducarse asumiendo el sentimiento de ser educada? Respuesta: sí. Un gran interés es recompensado con información de todos los lados. Debes desear sinceramente tener una buena educación. El deseo de ser un buen lector, seguido de la suposición de que ya lo eres, te hace ser selectivo en tu lectura. A medida que aumente tu formación, te volverás automáticamente más selectivo, más crítico en todo lo que hagas. 14. Pregunta:
mi marido y yo estamos haciendo el curso juntos. ¿Debemos discutir nuestros deseos entre nosotros? Respuesta: hay dos frases espirituales en la Biblia. Una es no se lo digas a nadie, la otra es te lo he dicho ahora, antes de que se haga realidad, para que cuando se haga realidad creas. Se necesita valor espiritual para decirle a otra persona que su deseo se ha hecho realidad antes de que pueda percibirlo externamente. Si no tienes esa valentía, será mejor que te calles. Personalmente, me gusta contarle a mi mujer mis planes, porque así los dos nos emocionamos mucho cuando se hacen realidad. Por lo general, la primera persona a la que un hombre quiere demostrar esta ley es su esposa. Se dice que Mahoma es eternamente grande porque su primera discípula fue su esposa. 15 o pregunta: ¿debemos trabajar mi marido y yo en el mismo proyecto o en proyectos separados? Respuesta: esto depende totalmente de usted. Mi mujer y yo tenemos intereses diferentes, pero tenemos mucho en común. ¿Recuerdas la historia que conté sobre nuestro regreso a Estados Unidos la pasada primavera? Sentí que era mi deber como marido encontrar un camino de vuelta a América, y así lo asumí. Creo que hay cosas que son obligación de mi mujer, como mantener la casa limpia y agradable y encontrar el colegio adecuado para mi hija, así que ella se encarga de esas cosas. Mi mujer me pide a menudo que imagine por ella, como si tuviera más fe en mi capacidad para hacerlo que en la suya propia. Esto me honra porque todo hombre digno de ese nombre quiere sentir que su familia confía en él. Sin embargo, no veo nada malo en un compromiso común entre dos personas que se aman. 16. Pregunta: se me ocurre que si te dejas llevar demasiado a menudo por un estado de somnolencia, entonces tendrás una falta de sentimientos. Respuesta: cuando hablo de sentimientos, no me refiero a las emociones, sino a la aceptación del hecho de que el deseo se ha hecho realidad. Cuando te sientes agradecido, realizado, aliviado, es fácil exclamar gracias, ¿no es genial? O se acabó. Una vez que hayas alcanzado el estado de gratitud, puedes despertarte consciente de que has tenido éxito o dormirte con la sensación de que se han cumplido tus deseos. 17 o pregunta: ¿es el amor un producto de nuestra propia conciencia? Respuesta: todo existe en tu conciencia, ya sea odio o amor. Nada viene de fuera. Las colinas que miras en busca de una respuesta pertenecen a un paisaje interior. Tus sentimientos de amor, odio o indiferencia surgen de tu conciencia. Eres infinitamente más grande de lo que jamás percibirás que eres. Nunca, en toda la eternidad, podrás alcanzar lo máximo de ti. Eso es lo maravilloso que eres. El amor no es un producto tuyo, tú eres el amor, porque eso es lo que es Dios y el nombre de Dios es el Yo Soy, ese mismo nombre con el que te defines antes de afirmar el estado en el que te encuentras actualmente. 18. Pregunta: supongamos que mi deseo no puede hacerse realidad antes de 6 meses o un año. ¿Debo esperar antes de imaginarlo? Respuesta: cuando el deseo nace en ti, ese es el momento de aceptarlo en su plenitud. Tal vez no sea una coincidencia que esa necesidad haya llegado a ti en ese mismo momento. Tu ser tridimensional puede pensar que no puede ocurrir ahora, pero tu mente cuatridimensional sabe que ya está ahí, así que tienes que aceptar el deseo ahora como un hecho físico. Imagina que quieres construir una casa. La necesidad está ahí ahora, pero se necesitará tiempo para que los árboles crezcan y para que el carpintero la construya. Aunque la necesidad parezca excesiva, no esperes a adaptarte a ella. Afirme su posesión ahora y deje que se objetive a su manera inusual. No diga que tardará 6 meses o un año. En el momento en que te sientas abrumado por el deseo, dalo por hecho ya. Tú y solo tú has dado a tu deseo un marco temporal, y el tiempo es relativo en este mundo. No esperes a que algo se haga realidad, acéptalo ahora como si ya estuviera ahí y mira lo que pasa. Cuando sientes un deseo, es el tú más profundo, al que los hombres llaman Dios, el que habla. Te insta, a través del deseo, a aceptar que lo que no es lo que será. El deseo es simplemente su comunión contigo, diciéndote que tu deseo te pertenece ahora. Su aceptación se demostrará por su completa adaptación a ella como si fuera cierta.
19. Pregunta: ¿por qué algunos mueren jóvenes? Respuesta: nuestra vida, considerada en retrospectiva, no se mide por los años, sino por el contenido de esos años. 20. Pregunta: ¿cómo definiría una vida plena? Respuesta: una variedad de experiencias. Cuanto más variados sean, más rica será tu vida. Cuando mueres entras en un mundo dimensionalmente más grande, y tocas tu pieza en un teclado compuesto por las experiencias de la vida humana. Así que cuanto más variadas sean tus experiencias, más refinado será tu instrumento, más rica será tu vida. 21. Pregunta: ¿qué pasa con un bebé que muere al nacer? Respuesta: un niño que nace vive para siempre, pues nada muere. Podría parecer que un bebé que muere al nacer no tiene ese teclado de experiencia humana, pero como dijo un poeta, dibujó un círculo que me excluía, como un hereje, un rebelde, alguien de quien burlarse. Pero el amor y yo encontramos el ingenio para ganar. Dibujamos un círculo que lo incluya. El amado tiene acceso a las experiencias sensoriales del amante. Dios es amor, por lo tanto, en el momento final todos tienen un instrumento, cuyo teclado está formado por las impresiones sensoriales de todos los hombres. 22. Su pregunta: ¿cuál es su técnica de oración? Respuesta: todo comienza con el deseo, porque el deseo es el resorte de la acción. Debes conocer y definir tu objetivo, y luego condensarlo en un sentimiento que implique su realización. Cuando tu deseo esté bien definido, inmoviliza tu cuerpo físico y vive, en tu imaginación, la acción que implica su realización. Repite este acto una y otra vez hasta que adquiera viveza y sensación de realidad. O condensar su deseo en una sola frase que implique cumplimiento, como: gracias, Padre, esto es fantástico, está terminado. Repite esta frase o acción condensada una y otra vez en tu imaginación. Entonces despierta de ese estado, o déjate llevar por las profundidades. Es indiferente, porque el acto está hecho una vez que lo has percibido completamente como hecho en ese estado de sueño, de somnolencia. 23. Pregunta: dos personas quieren el mismo cargo. Uno lo sostiene. El otro lo tenía y ahora quiere recuperarlo. Respuesta: tu padre, tú dimensionalmente más grande, tiene formas y medios que tú no conoces. Acepta su sabiduría. Siente que tu deseo se cumple, entonces permite que tu padre te lo dé. La persona que actualmente ocupa el cargo puede ser ascendida a un puesto más alto, o casarse con una persona muy rica y dejar su puesto. Puede heredar una gran suma de dinero, o elegir mudarse a otro estado. Mucha gente dice que quiere trabajar, pero lo dudo mucho. Lo que quieren es seguridad y asocian la seguridad con el trabajo. Pero dudo que el tipo medio quiera realmente levantarse por la mañana e ir a trabajar. 24. O pregunta: ¿cuál es la causa de la enfermedad y el dolor? Respuesta: el cuerpo físico es un filtro para las emociones. Muchas dolencias humanas, que hasta ayer se consideraban puramente físicas, se reconocen ahora como originadas por alteraciones emocionales. El dolor proviene de la falta de relajación. Cuando estás dormido no sientes dolor. Si estás anestesiado no sientes dolor porque estás, por así decirlo, relajado. Si sientes dolor es porque estás tenso y estás tratando de forzar algo. Pero no se puede forzar una idea para que tome forma, simplemente hay que apoderarse de ella. Es una atención sin esfuerzo. Solo la práctica te llevará al punto en el que puedes estar atento mientras estás relajado. La atención tiende a un fin, y la relajación es exactamente lo contrario. Son dos nociones totalmente opuestas que tendrás que mezclar hasta que aprendas, con la práctica, a estar atento pero no tenso. La palabra afirmación significa atención sin esfuerzo. En el estado de afirmación estás absorto en la idea sin estar tenso. 25. Pregunta: por mucho que intente ser feliz, en el fondo siempre tengo la sensación melancólica de estar excluido. ¿Por qué? Respuesta: porque te sientes indeseado. Si yo fuera tú, asumiría que me buscan. Ya conoces la técnica. La suposición de ser querido puede parecer falsa al principio,
Pero si te sientes querido y respetado y persistes en esa suposición, te sorprenderá lo mucho que te buscarán los demás. Empezarán a ver en ti cualidades que nunca antes habían visto. Te lo prometo. Si te imaginas que te quieren, te querrán. 26. Pregunta: si la muerte de un ser querido me diera seguridad financiera, ¿significaría que yo he causado esa muerte? Respuesta: no pienses ni por un momento que has podido provocar una muerte imaginando tu seguridad económica. Tu mayor tú nunca hará daño a nadie. Él ve a todo el mundo y conociendo la duración de la vida de cada uno, puede sugerir a la persona que le dé lo que puede cumplir su deseo. No mataste a la persona que te nombró en su testamento. Si unos días después de tu completa aceptación de la idea de la estabilidad económica el tío Juan abandonó esta esfera tridimensional y te dejó su propiedad, fue solo porque ya era hora de que el tío Juan se fuera. No murió ni un segundo antes de tiempo. Tu mayor observó la vida de John y lo utilizó como medio para realizar su sentimiento de estabilidad. La aceptación del fin te hace encontrar los medios para alcanzarlo. No te preocupes por nada excepto por el final. Ten siempre presente que la responsabilidad de hacerlo realidad no recae sobre tus hombros. Tu deseo te pertenece porque lo has aceptado. 27. Pregunta: tengo más de un objetivo. ¿Sería ineficaz concentrarse en varios objetivos en diferentes momentos de concentración? Respuesta: prefiero tener una única e intensa ambición y reducirla a una sola frase o acto breve que implique un logro, pero no limito mi ambición. Simplemente sé que mi verdadera meta incluirá todas las demás menores. 28. Pregunta: me resulta difícil cambiar el concepto que tengo de mí mismo. ¿Por qué? Respuesta: porque su deseo de cambiar no ha sido estimulado. Si te enamoras de lo que realmente quieres ser, te convertirás en ello. Se necesita un intenso anhelo para lograr la autotransformación. Como la cierva anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Si tuvieras tanta sed de perfección como la cierva tiene de agua hasta el punto de desafiar la ferocidad del tigre, en el bosque te volverías perfecto. 29. Pregunta: estoy considerando la idea de emprender un negocio. Significaría mucho para mí, pero no puedo imaginar cómo se produciría. Respuesta: se le exime de esa responsabilidad. No tienes que hacerlo realidad. Ya lo es. Aunque el concepto que tienes de ti parece muy alejado de la empresa en la que estás pensando, ahora existe como una realidad dentro de ti. Pregúntate cómo te sentirías y qué harías si tu empresa tuviera un gran éxito. Identifíquese con ese carácter y ese sentimiento y se sorprenderá de lo rápido que hará realidad su sueño. El único sacrificio que se te pide es que abandones el concepto que tienes de ti mismo y te adueñes del deseo que quieres expresar. 30. Pregunta: como estudiante de metafísica, me enseñaron que los prejuicios raciales y las creencias universales me influyen. ¿Quiere decir que estoy influenciado solo en la medida en que doy a estas creencias poder sobre mí? Respuesta: sí. Es solo tu punto de vista personal, ya que tu mundo siempre es testigo de tu concepto actual de ti. Si alguien te ofende, cambia tu concepto de ti. Esa es la única manera de cambiar a los demás. El periódico de hoy puede ser leído por 6 personas cualquiera de esta sala y ninguna interpretará la misma noticia de la misma manera. Uno estará eufórico, otro abatido, otro indiferente, y así sucesivamente. Y sin embargo es la misma noticia. Las creencias universales, los prejuicios raciales, llámenlos como quieran, no son importantes para ustedes. Lo que importa es tu concepto no de otro, sino de ti mismo. Porque es tu concepto de ti mismo el que determina tu concepto de los demás. Olvídate de los demás. ¿Qué son para usted? Sigue tus deseos. La ley es siempre activa, siempre verdadera. Tu conciencia es la piedra sobre la que descansan todas las estructuras. Presta atención a lo que tienes en cuenta. No tienes que preocuparte por los demás porque estás apoyado por la verdad de esta ley. Ningún hombre viene a ti por su propia elección, ya sea bueno, malo o indiferente. Él no te elige a ti. Son ustedes los que lo han elegido.
ha venido por lo que tú eres. No se puede destruir por la fuerza el estado que representa a otra persona. Mejor dejarlo solo. ¿Qué es él para ti? Elevaos a un nivel superior de conciencia y encontraréis un nuevo mundo esperándoos. Y cuando sancionéis a otros, otros serán santificados. 31. Pregunta: ¿quién escribió la Biblia? Respuesta: la Biblia fue escrita por sabios que utilizaron mitos solares y fálicos para revelar verdades psicológicas. Pero hemos confundido sus alegorías con la historia, y por eso no hemos captado su verdadero mensaje. Es extraño, pero cuando la Biblia fue publicada al mundo, y parecía que había aceptación, la gran biblioteca de Alejandría fue destruida por el fuego, borrando todo rastro de cómo surgió la Biblia. Pocos saben leer en otras lenguas, por lo que no pueden comparar sus creencias con las de los demás. Nuestras iglesias no nos animan a comparar. ¿Cuántos de los millones de personas que aceptan la Biblia como un hecho la cuestionan? Creyendo que es la palabra de Dios, aceptan ciegamente las palabras y al hacerlo pierden la esencia que contienen. Una vez aceptado el vehículo, no entienden lo que lleva el vehículo. 32. Su pregunta: ¿usa usted la Biblia apócrifa? Respuesta: no en mis enseñanzas. Tengo muchos volúmenes de ellos en casa. No son más grandiosos que los 66 libros de nuestra Biblia oficial. Simplemente cuentan la misma verdad de forma diferente. Por ejemplo, cuenta la historia de Jesús que, de pequeño, observaba a los niños haciendo pájaros de barro. Sosteniéndolos en sus manos, simulaban que los pájaros volaban. Jesús se acercó y les quitó los pájaros de las manos. Mientras los niños lloraban, recogió un pájaro roto y le dio nueva forma. Lo levantó, sopló sobre él y el pájaro se llenó de alas. Esta es la historia de aquel que vino a destruir los ídolos de las mentes de los hombres, para luego mostrarles cómo utilizar la misma sustancia y remodelarla en una forma hermosa y darle vida. Esto es lo que intenta sugerir esta historia. No he venido a traer la paz, sino una espada. La verdad mata a todos los polluelos de barro de la mente. Mata las ilusiones y las remodela en un nuevo patrón que libera al hombre. 33. Pregunta: si Jesús es un personaje de ficción creado por los autores de la Biblia para explicar ciertas situaciones psicológicas, ¿cómo se explica que él y su filosofía también se mencionen en los textos históricos seculares y no cristianos de la época? ¿No eran Poncio Pilato y Herodes funcionarios romanos de carne y hueso en aquella época? Respuesta: la historia de Jesús es idéntica a la de Krishna, el salvador de los hindúes. Son el mismo carácter psicológico. Se ha imaginado que ambos nacieron de madres vírgenes. Los gobernantes de la época intentaron matarlos cuando eran niños. Ambos sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos, enseñaron los evangelios del amor y murieron como mártires por la humanidad. Los hindúes, como los cristianos, creen que su Salvador es Dios hecho hombre. Hoy se cita a Sócrates, pero la única prueba de su existencia se encuentra en las obras de Platón. Se dice que Sócrates bebió cicuta, pero yo te pregunto, ¿quién es Sócrates? Una vez cité una línea de Shakespeare y una mujer me dijo, pero eso lo dijo Hamlet. Hamlet nunca dijo eso. Fue Shakespeare quien escribió las líneas y puso esas palabras en boca del personaje que creó y llamó Hamlet. San Agustín dijo una vez, lo que ahora se llama religión cristiana ya existía entre los antiguos. Empezaron a llamar al cristianismo la verdadera religión, aunque nunca había existido. 34. Pregunta: ¿utiliza la afirmación y la negación? Respuesta: olvídate de esas escuelas de pensamiento que utilizan afirmaciones y negaciones. La mejor y única afirmación efectiva es aquella suposición que implica en sí misma la negación del estado anterior. La mejor negación es la indiferencia total. Las cosas se marchitan y mueren por medio de la indiferencia. Se mantienen vivos gracias a la atención. No se puede negar algo diciendo que no existe. Más bien le das vida al reconocerlo, y lo que reconoces como verdadero será verdadero para ti, ya sea bueno, malo o indiferente. 35. Pregunta: ¿es posible que una persona parezca muerta y no lo esté? Respuesta: se cree que el general Lee nació 2 años después de que su madre,
presuntamente muerta, fuera enterrada viva. Por suerte para ella, no fue embalsamada ni enterrada bajo tierra, sino en una tumba desde la que alguien escuchó sus gritos y la liberó. 2 años más tarde, la señora Lee dio a luz a un hijo que más tarde se convertiría en el general Lee. Forma parte de la historia de este país. 36 pregunta, ¿cómo puede triunfar en la vida una persona que fue desfavorecida en la infancia? Respuesta, somos criaturas de costumbres, construimos patrones mentales que se repiten una y otra vez. Aunque el hábito actúa como una regla impulsiva que nos lleva a repetir ese patrón, no es una ley, ya que podemos modificar esos patrones. Muchos hombres de éxito como Henry Ford, Rockefeller y Carnegie fueron personas desfavorecidas en su infancia. Muchos de los nombres más importantes de nuestro país procedían de familias pobres y, sin embargo, dejaron atrás grandes logros en la política, las artes o las finanzas. Una noche, un amigo mío asistió a una reunión de jóvenes publicistas. El orador de la noche dijo a estos jóvenes, «Solo tengo una cosa que deciros esta noche, y es que si lo hacéis a lo grande no podéis fracasar». Cogió una pecera y la llenó con una bolsa de nueces inglesas y otra de judías pequeñas. Los mezcló con las nueces, empezó a agitar el cuenco y dijo, «Este cuenco es la vida». No puedes detener su agitación porque la vida es un ritmo constantemente pulsante y activo, pero observa. Y mientras miraban, las nueces grandes salieron a la superficie y las pequeñas bajaron. Mirando el cuenco, el hombre preguntó, «¿Quién de ustedes se queja?», preguntándose por qué. Añadió, «Es extraño, el sonido proviene del interior de la pecera y no del exterior». Una judía se queja de que si hubiera crecido en el mismo entorno que la nuez también podría haber hecho grandes cosas, pero nunca tuvo la oportunidad. Entonces cogió una judía del fondo del cuenco y la puso encima, diciendo, «Puedo sacar la judía a la superficie por la fuerza, pero no puedo evitar que el cuenco de la vida se agite». Y al agitar de nuevo el cuenco, la judía pequeña se deslizó de nuevo al fondo. Al oír otra queja, preguntó, «¿Qué es lo que oigo?». «Estás diciendo que debería tomar uno de los grandes que se siente tan grande y ponerlo en el fondo y ver qué pasa con él. ¿Crees que se verá limitado como tú porque se le privará de la oportunidad de conseguir grandes cosas como tú? Veamos». Entonces el conferenciante cogió una de las grandes nueces y la empujó hasta el fondo del cuenco, diciendo, «De todas formas no puedo evitar que el cuenco se agite», y mientras los jóvenes observaban, la nuez volvió a salir. Entonces el hombre añadió, «Señores, si quieren tener éxito en la vida, maduren». Mi amigo se tomó a pecho este mensaje y empezó a imaginarse a sí mismo como un empresario de éxito. Hoy en día se ha convertido realmente en un pez gordo, si se juzga el éxito por el dinero. Actualmente emplea a más de 1000 personas en la ciudad de Nueva York. Cada uno de ustedes puede hacer lo que él ha hecho. Presumes de ser lo que quieres ser. Vive en esa presunción y se hará realidad. Investigación. En Victoria, la realización de un sueño. Hace tiempo, mientras descansaba junto al mar, meditaba sobre el estado perfecto, y me preguntaba qué sería yo si tuviera ojos tan puros como para no ver la injusticia, si todo me pareciera inmaculado, y si estuviera libre de pecado. Mientras me perdía en estos reflejos ardientes, me encontré levitando sobre la oscuridad de los sentidos. Fue una sensación tan intensa que me sentí como una criatura de fuego habitando un cuerpo de aire. Oí voces de un coro celestial, exaltado como quien ha ganado una batalla a la muerte, cantando «Ha resucitado», e intuitivamente supe que se referían a mí. Entonces me sentí como si estuviera caminando en la noche. Pronto me encontré con una escena que se asemejaba a la del antiguo estanque de Bezaeta, pues allí había una multitud de discapacitados, ciegos, cojos, encogidos, que no esperaban que las aguas se agitaran, como en la antigua tradición, sino que me esperaban a mí. A medida que me acercaba, sin ningún tipo de pensamiento o esfuerzo por mi parte, uno a uno se reconfiguraba como por el mago de la belleza. Los ojos, las manos, los pies, todos los miembros defectuosos, procedían de alguna reserva invisible y se moldeaban en armonía con la perfección que sentía emanar de mi interior. Cuando todos fueron restaurados a la perfección, el coro aclamó, «Está terminado».
Entonces la escena se desvaneció y me desperté. Sé que esta visión fue el resultado de mi intensa meditación sobre la idea de la perfección, pues todas mis meditaciones conducen inevitablemente a la unión con el estado contemplado. Había estado tan absorto en esa idea que por un momento me había convertido en lo que había contemplado, y el noble propósito con el que me había identificado en ese momento había atraído hacia sí cosas nobles y moldeado mi visión en armonía con mi naturaleza interior. El ideal con el que nos unimos funciona por asociación de ideas para despertar miles de sentimientos y crear una situación correspondiente a la idea principal. Descubrí esta estrecha relación entre los sentimientos y las visiones cuando tenía unos 7 años. Me di cuenta de que una vida misteriosa se movía dentro de mí como un océano tormentoso de poder aterrador. Siempre podía saber cuándo estaba a punto de unirme a esta misteriosa identidad, porque en las noches en que tenía estas visitas mis sentidos estaban en estado de expectación y sabía con certeza que antes de la mañana me encontraría solo frente a la inmensidad. Temía tanto estas visitas que me quedaba despierta en la cama hasta que se me cerraban los ojos de cansancio. Cuando mis ojos se cerraron y me quedé dormido, ya no estaba solo, sino que era asaltado en mis profundidades por otro ser, aunque sabía que era yo mismo. Parecía más viejo que el mundo, pero estaba más cerca de mí que mi adolescencia. Si cuento lo que descubrí en esas noches, no es para imponer mis ideas a los demás, sino para poder dar esperanza a los que buscan la ley de la vida. Descubrí que esta sensación de expectación actuaba como un imán que me conectaba con este yo superior, mientras que mis miedos lo hacían parecer un mar tormentoso. De joven, veía a este misterioso yo como poderoso, y al unirme a él percibía su majestuosidad como un océano tempestuoso que me bañaba. Me sacudía y me zarandeaba como si fuera una ola indefensa. Como hombre adulto, lo percibí entonces como amor y a mí como su hijo, y ahora, al unirme a él, cuánto amor me envuelve. Él es el espejo de todo. Cualquiera que sea la concepción que tengamos de él la encarna para nosotros. Creo que ella es el punto central a través del cual serpentean todos los hilos del universo. Por lo tanto, he modificado mis valores y cambiado mis ideas para que dependan y estén en armonía con ella, que es la única causa de todo lo que existe. Es para mí esa realidad inmutable que da forma a las circunstancias en armonía con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Mis experiencias místicas me han convencido de que no hay otra forma de alcanzar la perfección exterior que buscamos que transformarnos a nosotros mismos. En el momento en que consigamos transformarnos, el mundo se disolverá mágicamente ante nuestros ojos y se reconfigurará en armonía con lo que afirma nuestra transformación. Les hablaré de otras 2 visiones porque confirman la verdad de mi observación de que nosotros, a través de la intensidad del odio y del amor, nos convertimos en lo que contemplamos. Una vez, con los ojos cerrados y brillando de pensamientos, medité sobre la eterna pregunta ¿quién soy? Y gradualmente sentí que me disolvía en un mar interminable de luz vibrante, mientras mi imaginación iba más allá de todo miedo a la muerte. En ese estado no había nada más que yo, un océano infinito de luz líquida. Nunca me había sentido más íntimo con el ser. No sé cuánto duró la experiencia, pero mi regreso a la Tierra estuvo acompañado por la clara sensación de que volvía a tener forma humana. En otra ocasión, me tumbé en la cama con los ojos cerrados como si estuviera dormido y medité sobre el misterio de Buda. Pronto, los oscuros recovecos de mi cerebro comenzaron a iluminarse. Me sentí como si estuviera rodeado de nubes luminosas que emanaban de mi cabeza como círculos de fuego pulsantes. Durante un tiempo no vi más que esos círculos luminosos. Entonces apareció ante mis ojos un cristal de cuarzo. Mientras miraba, el cristal se rompió en pedazos que manos invisibles transformaron en el Buda viviente. Mirando a este ser meditativo, vi que era yo mismo. Yo era el Buda viviente que había contemplado. Una luz tan fuerte como el sol brilló desde esta imagen viva de mí mismo con una intensidad creciente hasta que explotó. Luego, lentamente, la luz se apagó y una vez más me encontré en la oscuridad de mi habitación. ¿De qué esfera o tesoro de la creación salió este ser sobrehumano, sus ropas, el cristal, la luz? Si era un mundo de seres reales en el que me movía, miraba, sentía, donde los cojos, los enfermos,
Los ciegos se transformaban en armonía con mi naturaleza interior. Entonces mi teoría de tener otro cuerpo más sutil que el físico, un cuerpo que puede desprenderse del físico y utilizarse en otras esferas, es correcta, pues mirar, sentir, moverse son funciones del organismo, por muy etéreas que sean. Si considero la posibilidad de que mis experiencias psíquicas fueran fantasías autocumplidas, no me siento menos obligado a hacerme preguntas sobre ese yo más poderoso que proyecta en mi mente una situación real como las que vivo cuando estoy despierto. Me he entregado a estas apasionadas meditaciones muchas veces, y sé sin lugar a dudas que ambas suposiciones son ciertas. Dentro de este cuerpo terrenal habita otro que pertenece a un mundo de luz, y yo, mediante una intensa meditación, lo he atraído como con un imán fuera del cráneo de esta oscura morada de carne. La primera vez que evocaba estos fuegos dentro de mí temía que mi cabeza pudiera explotar. Sentí una intensa vibración en la base del cráneo, y luego un repentino olvido de todo. Entonces me encontré vestido con ropas de luz y colgado por una cuerda elástica de plata de mi cuerpo dormido, en la cama. Mis sentimientos eran tan exaltados que me sentía cerca de las estrellas. En esas ropas pasé por esferas que me eran más familiares que la Tierra, pero descubrí que, al igual que en la Tierra, las circunstancias se moldeaban en armonía con mi naturaleza. Ya te oigo decir fantasías autocumplidas. No es diferente a las cosas de la Tierra. Soy un ser inmortal que se percibe a sí mismo como hombre y da forma a los mundos a imagen y semejanza de su propio autoconcepto. Lo que imaginamos, lo somos. Con nuestra imaginación hemos creado el sueño de la vida. Y con nuestra imaginación volveremos a ese mundo eterno de luz, convirtiéndonos en lo que éramos antes de imaginar el mundo. En la economía divina nada se pierde. No podemos perder nada sino abandonando la esfera en la que tiene su existencia natural. No hay poder de transformación en la muerte, y estemos aquí o allá. Damos forma al mundo que nos rodea con la intensidad de nuestra imaginación y sentimientos. E iluminamos u oscurecemos nuestras vidas por los conceptos que tenemos de nosotros mismos. Nada es más importante para nosotros que el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestro concepto de ese yo profundo y oculto dentro de nosotros. Los que nos ayudan o dificultan, lo sepan o no, son los servidores de esa ley que moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interior. Es nuestra concepción de nosotros mismos la que nos libera o nos aprisiona, aunque pueda utilizar agentes externos para lograr su propósito. Dado que la vida moldea el mundo exterior para reflejar la disposición interior de nuestra mente, no hay forma de lograr la perfección exterior que buscamos, salvo transformándonos a nosotros mismos. Ninguna ayuda nos viene de fuera, las colinas hacia las que miramos pertenecen a un paisaje interior. Por lo tanto, es a nuestra propia conciencia la que debemos mirar como la única realidad, como el único fundamento sobre el que descansa todo fenómeno. Podemos tener plena confianza en que la justicia de esa ley solo nos dará lo que está en nuestra naturaleza. Intentar cambiar el mundo antes de haber cambiado nuestro concepto de nosotros mismos es luchar contra la naturaleza de las cosas. No puede haber un cambio externo hasta que no haya uno interno. Como es adentro, es afuera. No estoy fomentando la indiferencia filosófica cuando sugiero que nos imaginemos que ya somos lo que queremos ser, viviendo en una atmósfera mental de grandiosidad, en lugar de utilizar medios y argumentos físicos para lograr el cambio deseado. Todo lo que hagamos, si no va acompañado de un cambio de conciencia, no es más que un retoque inútil de la superficie. Por mucho que nos esforcemos y nos esforcemos, no podemos recibir más de lo que nuestras suposiciones inconscientes reclaman. Protestar contra lo que nos ocurre es protestar contra la ley de nuestro propio ser y contra el control de nuestro propio destino. Los acontecimientos de mi vida están demasiado relacionados con mi autoconcepto como para que no hayan sido sacados por mi espíritu de algún almacén mágico de mi ser. Si estos acontecimientos me causan dolor, debo estar engañándome a mí mismo, porque me muevo y vivo en un mundo que se corresponde con mi autoconcepto. La meditación intensa genera una unión con el estado contemplado, y durante esta unión tenemos visiones, experiencias y comportamientos que coinciden con nuestro cambio de conciencia.
Esto nos muestra que una transformación de la conciencia dará lugar a un cambio de entorno y de comportamiento. Sin embargo, nuestras alteraciones ordinarias de la conciencia, al pasar de un estado a otro, no son transformaciones, ya que a cada una de ellas le sigue rápidamente otra opuesta. Pero siempre que un estado se vuelve tan estable como para eliminar permanentemente a sus rivales, es entonces ese estado habitual y central el que define nuestro carácter y constituye una verdadera transformación. Decir que nos hemos transformado significa que aquellos ideales que antes eran marginales en nuestra conciencia ahora ocupan un lugar central y constituyen el canal habitual de nuestra energía. Todas las guerras demuestran que las emociones violentas son extremadamente poderosas para acelerar los cambios mentales. A todo gran conflicto le sigue siempre un periodo de materialismo y codicia en el que se pierden los ideales por los que supuestamente se luchó. Esto es inevitable porque la guerra evoca el odio, lo que conduce a un descenso de la conciencia desde el plano del ideal hasta el nivel más bajo donde se libra la guerra. Si fuéramos tan apasionados con nuestros ideales como con lo que odiamos, nos elevaríamos al nivel de los ideales con la misma facilidad con la que ahora caemos al nivel del odio. El amor y el odio tienen un poder mágico de transformación, y al ejercerlos asumimos la semejanza de aquello que contemplamos. Mediante el odio intenso creamos en nosotros mismos el carácter que imaginamos que tiene nuestro enemigo. Las cualidades mueren por falta de atención, así que es mejor borrar un estado desagradable imaginando una corona en lugar de cenizas, alegría en lugar de luto, que atacar directamente ese estado del que nos gustaría liberarnos. Lo que es virtud y merece alabanza, que todo esto sea objeto de tus pensamientos, pues nos convertimos en aquello con lo que nos relacionamos. No hay nada que cambiar más que nuestro concepto de sí mismo. La humanidad es un solo ser a pesar de sus múltiples formas y rostros, y en ella solo existe esa diferencia aparente que percibimos en nuestro propio ser cuando soñamos. Las imágenes y los acontecimientos que vemos en los sueños son creaciones de nuestra propia imaginación y no existen más que en nosotros. Lo mismo ocurre con las imágenes y los acontecimientos que vemos en este sueño que es la vida. Nos revelan el concepto que tenemos de nosotros mismos. En el momento en que consigamos transformar el yo, nuestro mundo se disolverá y volverá a tomar forma en armonía con lo que afirma nuestro cambio. El universo que estudiamos con tanta dedicación es un sueño, y nosotros somos los soñadores de ese sueño. Soñadores eternos soñando sueños no eternos. Un día, como Nabucodonosor, despertaremos del sueño, de la pesadilla en la que luchamos con los demonios, y descubriremos que en realidad nunca habíamos salido de nuestro hogar eterno, que nunca habíamos nacido y nunca habíamos muerto sino en nuestro sueño.